En esta ocasión veremos los diferentes tipos de poder y la naturaleza de este. El poder, en esencia, se puede considerar como una libido dominadora de conductas ajenas, en palabras de Jorge Fernández Ruiz. Así podemos entender al poder como la capacidad de un individuo o de un grupo generada por su libido dominandi de conferir efectos agradables o desagradables a la conducta de otro u otros individuos o grupos con el fin de imponerle su voluntad aún contra las de ellos mismos para lograr determinado comportamiento individual o colectivo. Pero la imposición de una voluntad a otra se propicia muchas veces no solo por la libido dominandi del depositario del poder, que produce en él una capacidad de conferir efectos agradables o desagradables a la conducta ajena, sino también por la carencia de iniciativa de los destinatarios por su abulia, por su síndrome de masa inerte que requiere de un guía que le oriente acerca de lo que le conviene hacer, de un jefe que le ordene cómo, dónde y cuándo actuar, que le evite tomar decisiones en aspectos importantes. Así, la libido dominandi y el síndrome de masa inerte engendran el binomio poder-obediencia y la división de los seres humanos en gobernantes y gobernados, en élites y masas, en los de arriba y los de abajo. En el intento de precisar los diferentes tipos de poder, resulta útil formular una primera clasificación en razón de la naturaleza del mismo, de los estadios en que se desarrolla, acomodo que permite distinguir al poder político del económico, del religioso, del social, del moral, del cultural y del tecnológico, y posibilita además, dentro del poder político, diferenciar al civil y el militar. El poder político o el poder público tiene por ámbito al Estado y por tanto su ejercicio entraña el gobierno formal y directo de las comunidades humanas. Es fácil advertir en el poder del Estado un desdoblamiento en dos tipos de funciones. Al primero se le identifica como el poder militar y tiene a su favor la razón de la fuerza. Al segundo se le conoce como el poder civil y debe tener como respaldo la fuerza de la razón. En la composición del poder político debe prevalecer el poder civil sobre el militar, so pena de que el Estado de Derecho sea suplantado por el de facto, de que el poder legítimo degenere en espurio. El poder militar viene a ser la expresión externa del poder político, un atributo del Estado que normalmente se registra de manera primordial en el contexto de sus relaciones internacionales, aun cuando en el orden interno también tiene un papel importante. Diríase que en su función normal, el poder militar impone a las potencias extranjeras el respeto a la soberanía nacional y apoya al poder civil en el aseguramiento del orden público interno. El poder civil constituye la manifestación interna del poder político que se ejercita dentro del Estado con relación a los gobernados. Su éxito estriba en apoyarse más en el poder moral que en el de la fuerza. El poder económico, en su ejercicio, también implica el que solo que indirecto, de seres humanos mediante el manejo y control de bienes y servicios, de los factores de la producción y del comercio. El poder religioso. En un estadio ultraterreno e intemporal se da este tipo de poder. Pese a ello, logra la modificación de la conducta presente de los individuos con base en sanciones y recompensas que se impondrán o recibirán en otra vida. El poder familiar se inscribe en el seno del hogar. El tiempo se ha encargado de disminuir el tremendo carácter despótico y absoluto del que estuvo revestido en la antigüedad, cuando se integraba con el que tenía el padre sobre el hijo, el esposo sobre la mujer y el amo sobre el esclavo. En el derecho romano, el padre de familia venía a ser el propietario de ella y de su patrimonio. Hoy en día, el poder familiar se reduce fundamentalmente al que ejercen los padres sobre los hijos durante su minoría de edad, por medio de la patria potestad, y al que, en la práctica, ejerce el marido sobre la mujer, y en algunos casos a la inversa, puesto que legalmente tienden a una posición igualitaria. El poder social se ubica dentro de la sociedad civil, donde impone modas, rutinas y comportamientos cuya observancia o infracción premia o reprueba con elogios o censuras.
El poder moral sitúa su espacio de influencia en la intimidad de la conciencia de los individuos, cuya suma integra la conciencia colectiva, que al distinguir entre el bien y el mal, manda a actuar conforme al primero y evitar al segundo, en un imperativo categórico que Kant resume en su fórmula: obra de tal modo que la máxima de la voluntad pueda servir a la vez de principio de una legislación general. Por su parte, el poder cultural tiene una doble esfera de competencia, dado que en un aspecto la cultura viene a ser la formación y el perfeccionamiento del humano, en tanto que en otro representa el estilo o modo de vivir de un pueblo en una época determinada. Referida a un pueblo cultivado, cultura es civilización. Por tanto, en un sentido, el poder cultural dispone o condiciona la variedad de conocimiento que el individuo tendrá la oportunidad de asimilar su formación, y en otro impone el estilo de vida a un pueblo en una época dada. El poder tecnológico se basa en la investigación que fructifica la innovación, la invención, la tecnología, en la creatividad humana. El poder tecnológico modifica conductas, crea y satisface necesidades, impone técnicas, sistemas y procedimientos que constantemente se modifican y perfeccionan con base en nuevos descubrimientos encaminados a simplificar el logro de las metas y objetivos de las personas, la familia, la sociedad y el Estado. Ahora nos referiremos a la clasificación del poder por su origen divino. El origen del poder tiene dos versiones fundamentales: la del inmediatismo, conocido también como la del absolutismo, y la tradicional del mediatismo. Conforme a la primera, el poder en sí mismo proviene directa e indirectamente de Dios, quien lo integra para su ejercicio a una persona determinada y sus descendientes. De acuerdo con la segunda, Dios entrega el poder a la comunidad, la que por diversos mecanismos providenciales lo confiere a un depositario específico. Origen humano. La explicación del origen humano del poder se encuentra su mejor versión en las teorías contractualistas de Hobbes, Pufendorf, Locke, Rousseau y Kant. La explicación del origen sociológico del poder es promovida, entre otros, por Lewis H. Morgan, Heber, Spencer y Durkheim, para quienes, en última instancia, el poder es producto social generado por fuerzas colectivas que rebasan al individuo por la forma de obtener la obediencia. El poder político se clasificará en coercitivo, voluntario y manipulador, según la obediencia se logre por la fuerza en un sistema represivo, por la libre voluntad en un sistema democrático, o mediante la manipulación en un sistema pseudo-democrático de fuerte control de los medios masivos de comunicación. Por su juridicidad y eticidad, clasificamos al poder en legítimo e ilegítimo, legal e ilegal, legitimado y sin legitimar. La ética señala como atributos indispensables del poder su legitimidad, su legalidad y su legitimación. La falta del primer atributo da lugar a un poder ilegítimo de hecho. La carencia del segundo configura el poder arbitrario y legal, y la ausencia del tercer atributo denuncia un poder que podrá ser legítimo o ilegítimo, legal o ilegal, pero falto de legitimación si es sostenido en la fuerza o en la manipulación. Puede entenderse la legitimidad en relación con la titularidad del poder como el fundamento jurídico para ejercerlo. Así, un poder legítimo será el que se funde en justo título, es decir, el que se obtenga conforme a los procedimientos legalmente establecidos para ello. Un poder sin legitimidad será el de un gobierno ilegítimo, el de un gobierno usurpador, como ya se dijo, un poder de hecho. Tanto el poder legítimo como el poder de hecho se pueden ejercer de forma legal o arbitraria, lo que da lugar a la legalidad o arbitrariedad del poder. Se interpreta la legalidad en relación con el desempeño del poder, como el que se ejerce de acuerdo con la ley. Así, un poder legal será cuando todos los órganos que lo ejercen actúan conforme a la norma jurídica vigente. El atributo de legalidad del poder entraña un anhelo secular del sum politikon expresado en la isonomía, igualdad ante las leyes, deseada por los griegos, en la rule of law, supremacía de la ley, buscada por los británicos, en el Rechtsstaat, Estado de Derecho, preconizado por los alemanes, que se resume en el propósito expresado por Montesquieu. La legitimidad
puede entenderse en relación con la titularidad del poder como el fundamento jurídico para ejercerlo.